La puerta se abrió de golpe y allí estaba él. Mi vecino del piso de arriba. Con los ojos enrojecidos y el puño temblando en el aire. Necesito que me ayudes. Por favor. Balbuceó. Y antes de que pudiera responder, se derrumbó en el suelo del pasillo, confesando entre sollozos que su esposa lo había dejado por su mejor amigo. En ese instante, mi mundo se tambaleó, y yo, un hombre gay que había vivido en las sombras de mi propia identidad en esta conservadora barrio de Madrid, me encontré sosteniendo a un hombre heterosexual roto, sin imaginar que esa noche marcaría el inicio de una tormenta que arrasaría con todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Me llamo Alejandro. Tengo 28 años y vivo en un modesto apartamento en el barrio de Chueca. Aunque mi familia cree que sigo en el armario de un piso compartido en las afueras. Trabajo como diseñador gráfico freelance, lo que me permite pasar días enteros en casa, evitando las miradas curiosas de una sociedad que, a pesar de los avances, aún susurra prejuicios sobre gente como yo. Mi vecino, Carlos, es todo lo contrario, 30 años. Casado desde hace 5. Con un trabajo estable en una constructora y una vida que parece sacada de un anuncio de familia perfecta. O al menos eso pensaba hasta esa noche. Lo ayudé a entrar en mi apartamento. Le preparé un café fuerte y lo escuché durante horas. Carlos hablaba con una voz quebrada, detallando cómo su esposa, María, había descubierto mensajes en su teléfono que no eran suyos, sino de su amigo Pablo, quien había usado su móvil para coquetear con ella. No lo vi venir. Alejandro. Pensé que éramos felices, dijo, frotándose los ojos. Yo asentí, ofreciéndole consuelo con palabras neutras. Pero en mi interior bullía una mezcla de empatía y algo más profundo. Un sentimiento que había reprimido desde que lo vi mudarse al edificio hace 3 años. Carlos era atractivo. Sí. Pero también representaba todo lo que yo no podía tener, una vida normal bajo el escrutinio de una familia católica tradicional. Al día siguiente, Carlos volvió a tocar mi puerta. No sé qué hacer. Mi familia me presiona para que la perdone. Pero no puedo, confesó. Su madre, una mujer devota de misa diaria, le había dicho que el divorcio era un pecado imperdonable. Yo, que había lidiado con mi propia salida del armario fallida ante mis padres, sentí una conexión inmediata. Le sugerí que hablara con un terapeuta. Pero él insistió en que necesitaba a alguien neutral. Alguien como yo. Así comenzó nuestra rutina, tardes de conversaciones en mi sofá, donde desgranábamos sus miedos y yo, inadvertidamente, compartía fragmentos de mi vida. Una semana después, la tensión escaló. Carlos recibió una llamada de María pidiendo reconciliación. Pero él la rechazó. Por primera vez en mi vida. Me siento libre, me dijo esa noche, con una cerveza en la mano. Nuestras miradas se cruzaron más de lo debido. Y sentí un pulso acelerado. ¿Era posible? No. Me dije. Él es heterosexual. Pero entonces, en un impulso, me preguntó sobre mi vida amorosa. Tartamudeé, admitiendo que no había tenido una relación seria en años. Debes ser exigente. Bromeó. No le conté la verdad. No aún. Los días se convirtieron en un torbellino. Carlos empezó a pasar más tiempo en mi apartamento, evitando el suyo vacío.
Compartimos comidas, películas y confidencias. Una noche, mientras veíamos un documental sobre la historia LGTB en España, mencioné casualmente mi orientación. Él se quedó en silencio. Luego asintió. Eso explica por qué eres tan buen oyente, dijo con una sonrisa. Pero en sus ojos vi un destello de curiosidad. O tal vez confusión. Esa noche, al despedirnos, su mano se demoró en mi hombro. Y un escalofrío me recorrió. La presión familiar de Carlos no tardó en manifestarse. Su padre, un hombre rudo de la generación franquista, lo visitó y lo confrontó. Un hombre de verdad no deja que su mujer se vaya. Arréglalo o te desheredamos. Carlos salió furioso de esa reunión y vino directamente a mí. No entiendo por qué todo tiene que ser tan rígido, gritó. Yo, recordando cómo mis padres me habían echado de casa a los 18 por elegir ser gay, lo abracé impulsivamente. Él no se apartó, al contrario. Se aferró a mí. En ese momento, el aire se cargó de electricidad. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró. Pero no se movió. Al final de esa semana, la primera grieta se abrió. Carlos me besó. ¿Fue torpe? Inesperado. En medio de una discusión sobre lealtad y traición. No sé qué me pasa, dijo después, retrocediendo. Yo me quedé petrificado, el corazón latiendo con fuerza. ¿Era esto real o solo un rebote emocional? No lo sabía. Pero el daño estaba hecho, ahora. Cada mirada, cada toque inocente, cargaba un peso moral que ninguno de los dos podía ignorar. Los siguientes días fueron un vaivén de emociones. Carlos evitaba el tema, pero volvía una y otra vez. Hablamos de su confusión, de cómo la sociedad lo había moldeado para ser el hombre perfecto. Yo compartí mis batallas, el rechazo familiar, los amigos que se alejaron, la soledad en una ciudad que presume de progresista pero aún juzga en silencio. Eres valiente, me dijo una noche. Pero en su voz había envidia. Y algo más, deseo reprimido. La tensión culminó en una cena improvisada. Carlos cocinó paella. Y entre risas, admitió, contigo me siento yo mismo por primera vez. Nuestras manos se rozaron sobre la mesa. Y esta vez no fue accidental. El beso que siguió fue intencional. Apasionado. Pero cargado de culpa. Esto está mal, susurró él. ¿Por qué?, pregunté. Porque soy heterosexual. Porque tengo una familia que me mataría. Ahí estaba el conflicto, su identidad en jaque. Mi corazón expuesto. Al cerrar esa noche, Carlos se fue prometiendo pensar en todo. Yo me quedé solo, preguntándome si había cruzado una línea ética. ¿Estaba aprovechándome de su vulnerabilidad? La sociedad nos enseñaba que el amor entre hombres era un pecado. Un error. Pero en mi interior, sabía que era auténtico. Sin embargo, el precio ya se vislumbraba: traición a uno mismo. O a los demás. Los días siguientes fueron un torbellino de secretismo y pasión contenida. Carlos y yo nos veíamos a escondidas, como adolescentes en un internado católico. Él llegaba tarde, después de fingir salidas con amigos inexistentes.
Y yo cerraba las cortinas para evitar miradas curiosas de los vecinos. En esos momentos, explorábamos no solo nuestros cuerpos con cautela, sin cruzar límites explícitos, sino también nuestras almas. Carlos confesaba sus dudas, ¿y si siempre he sido así? Y lo negué. Yo, con mi experiencia, le contaba sobre el proceso de aceptación. Pero advertía, no es fácil. La sociedad te juzgará. Tu familia te rechazará. La presión familiar de Carlos se intensificó. Su madre lo llamó diariamente, insistiendo en que viera a un sacerdote para sanar su matrimonio roto. El divorcio es contra Dios, le repetía. Carlos colgaba furioso. Pero en sus ojos veía el conflicto, la fe inculcada desde niño versus esta nueva realidad. Una tarde, su hermana lo visitó sin aviso y lo encontró saliendo de mi apartamento. ¿Quién es ese vecino tuyo?, preguntó suspicaz. Carlos mintió, diciendo que éramos solo amigos. Pero la semilla de la duda se plantó. Mi propia familia no estaba ajena al drama. Mis padres, que vivían en un pueblo conservador cerca de Toledo, me llamaban esporádicamente para preguntar por novias. Yo evadía. Pero ahora, con Carlos en mi vida, la mentira pesaba más. Una noche, le conté a Carlos sobre mi salida del armario fallida, como mi padre me había golpeado verbalmente, llamándome desviado. Y mi madre había llorado por mi elección pecaminosa. No quiero que pases por eso, le dije. Él asintió. Pero su respuesta fue un beso que sellaba nuestra complicidad. El conflicto ético se profundizó cuando María reapareció. Envió mensajes pidiendo una segunda oportunidad, jurando que Pablo era un error. Carlos me mostró los textos. Y en un momento de debilidad, admitió considerar volver. ¿Por mi familia? ¿Por la normalidad?, dijo. Mi corazón se rompió, ¿era yo solo un experimento? Lo confronté, si vuelves, es por miedo, no por amor. Él lloró, admitiendo que me quería. Pero el peso social era abrumador. Esa noche, decidimos pausar. Pero el daño estaba hecho, la traición latente no sería. Días después, un incidente lo cambió todo. Carlos fue a una reunión familiar en casa de sus padres. Allí, su tío, un hombre homófobo declarado, bromeó sobre maricones en Chueca. Carlos estalló, defendiéndome implícitamente. No es gracioso herir a la gente, gritó. Su familia lo miró atónita. Y su madre lo acorraló, ¿estás defendiendo a esos? ¿Qué te pasa? Carlos huyó y vino a mí, confesando todo. No puedo más con las mentiras, dijo. Lo abracé. Pero en mi mente bullía la duda, ¿lo estaba empujando a un abismo? Nuestra relación evolucionó en un precario equilibrio. Compartimos salidas disfrazadas de amistad, paseos por el Retiro, cafés en plazas ocultas. Pero cada vez, el miedo acechaba. Una vez, un amigo de Carlos nos vio y preguntó, ¿nuevo compañero de piso? Carlos rió nervioso. Pero yo sentí la puñalada de la invisibilidad. Soy más que eso, pensé. Pero callé por él. La alta tensión llegó con una decisión drástica. Carlos propuso contarle a su mejor amigo. No Pablo, sino otro de la infancia.
Necesito apoyo, dijo. Lo acompañé moralmente. Pero el amigo reaccionó mal, estás confundido por el divorcio. Eso no es para ti. Carlos volvió destrozado, cuestionándose todo. ¿Y si tiene razón? ¿Y si te estoy usando? Lo tranquilicé. Pero el veneno de la duda se filtró. En paralelo, mi vida profesional sufría. Un cliente conservador descubrió mi orientación a través de redes y canceló un proyecto. No encaja con nuestros valores, dijo. Compartí esto con Carlos. Y él se enfureció, la sociedad es hipócrita. Pero su ira era contra sí mismo. Esa noche, por primera vez, admitió, te amo. Alejandro. Las palabras fueron un bálsamo. Pero también una bomba, ahora. El compromiso era real. Y el precio. Inminente. El clímax de esta fase fue una confrontación con María. Ella lo esperó en el edificio. Y Carlos, en un acto de valor, le dijo la verdad parcial, hay alguien más. Ella lloró, acusándolo de traidor. Eres un mentiroso, gritó. Carlos no mencionó mi género. Pero el secreto pendía de un hilo. Al contármelo, vi su agotamiento, estoy perdiendo todo por esto. Yo respondí, pero ganas libertad. ¿Era egoísta? Tal vez. Pero el amor nos cegaba. Al cerrar esta etapa, Carlos decidió buscar terapia. Para entender quién soy, explicó. Yo lo apoyé. Pero temía el outcome, y si decidía volver a la normalidad. La incertidumbre nos unía y separaba. Un baile peligroso en el filo de la sociedad española, donde el progreso choca con tradiciones arraigadas. La terapia de Carlos abrió una caja de Pandora. En las sesiones, desenterró recuerdos reprimidos, atracciones fugaces en la adolescencia, ignoradas por miedo al rechazo. Siempre supe. ¿Pero lo enterré? Me confesó una noche. Yo lo escuché, ofreciendo mi experiencia. Pero el proceso lo volvía volátil. Un día eufórico, declarando su bisexualidad al siguiente. Aterrorizado por las implicaciones. Mi familia me desheredará. Mis amigos me abandonarán. Repetía. El conflicto familiar escaló a un nuevo nivel. Su madre, sospechando algo, lo invitó a una cena familiar. Allí, lo presionaron sobre María, Dios perdona. Pero tú debes intentarlo. Carlos explotó, no la amo más. Su padre lo miró con desprecio, hay otra mujer. Carlos calló. Pero la tensión era palpable. Al volver, me dijo, no puedo mentirles para siempre. Decidimos planear cómo contarlo. Pero el miedo nos paralizaba. En mi lado, el aislamiento crecía. Mis amigos gays me advertían, estás con un clásico. Te romperá el corazón. Ignoré. Pero la duda sembrada germinaba. Una noche. Discutimos, Carlos quería discreción total, y yo. Algo de visibilidad. No estoy listo. Suplicó. Entendí. Pero dolía, ¿era yo su secreto sucio? La sociedad nos empujaba a escondernos. Con sus leyes progresistas pero corazones conservadores. Un giro inesperado vino con Pablo. El ex amigo traidor.
Lo confrontó Carlos en un bar: me robaste a María. Pero me liberaste. Pablo rió: siempre supe que eras raro. Carlos lo golpeó verbalmente, defendiendo su identidad emergente. Pero Pablo amenazó con contarlo a la familia. «Te destruiré», dijo. Carlos volvió aterrado: todo se derrumbará. Lo calmé. Pero el chantaje moral nos unió en una alianza frágil. La alta drama llegó en una fiesta de trabajo de Carlos. Me invitó como amigo. Pero un compañero borracho bromeó sobre nosotros: parecéis pareja. Carlos palideció y negó efusivamente. Yo me fui herido, sintiendo la traición. En casa. Lo confronté: me niegas como si fuera una vergüenza. Él lloró: tengo miedo. Reconciliamos. Pero la grieta se ampliaba: el precio de su cobardía era mi dolor. Decidimos un viaje corto a Barcelona. Para respirar. Allí. En la anonimidad. Fuimos libres: besos en la playa. Manos entrelazadas. Pero al volver, la realidad golpeó. Su madre lo visitó y encontró una foto nuestra en su teléfono. ¿Quién es este hombre?, exigió. Carlos mintió: un amigo. Pero ella no creyó: estás pecando. Hijo. Lo amenazó con contárselo al padre. Carlos colapsó: no puedo perderlos. En un acto de desesperación, Carlos me propuso romper. Por tu bien, Alejandro. Rechacé: lucha por nosotros. Pero el conflicto interno lo carcomía: elegir amor o familia. La sociedad española, con su catolicismo latente, lo juzgaba. Yo, recordando mi propio rechazo, lo presioné suavemente: la verdad libera. ¿Pero era manipulación? El punto de quiebre fue una llamada de mi madre. Ven a casa. Hijo. Queremos verte. Fui. ¿Y en la cena? Insinuaron: encuentra una buena chica. Estallé: soy gay. Y tengo pareja. Mi padre se levantó: fuera de mi casa. Volví destrozado. Y Carlos me consoló. Lo siento, dijo. Pero en sus ojos vi resolución: mi dolor lo impulsaba. Días después, Carlos confrontó a su familia. Les dijo: estoy con un hombre. Lo amo. El caos estalló: llantos, gritos, desheredación. Su madre: eres un monstruo. Su padre: no eres mi hijo. Carlos salió roto, pero libre. Vino a mí: lo perdí todo. Lo abracé: nos tienes a nosotros. Pero el precio era alto: aislamiento. Prejuicios laborales inminentes. La sociedad no ayudaba. Vecinos murmuraban. Amigos se alejaban. Carlos perdió su trabajo por rumores. Yo lo apoyé financieramente. Pero la tensión crecía: ¿valía la pena? En noches de insomnio, cuestionábamos: ¿fue correcto forzar la verdad? Al final de esta tormenta, Carlos se mudó conmigo. Empecemos de cero, dijo. Pero las heridas sangraban. Y el futuro incierto nos acechaba. Vivir juntos fue un bálsamo inicial. Pero pronto reveló grietas profundas. Carlos lidiaba con la depresión post-rechazo, llamadas ignoradas de su familia, amigos que lo bloqueaban.
Fui un idiota al creer que cambiarían. Decía. Yo lo apoyaba. Pero mi propia carga emocional pesaba, había perdido proyectos por el estrés. Y mis padres seguían en silencio radio. La sociedad madrileña, con su fachada liberal, nos mostraba su lado oscuro, miradas en el metro. Comentarios sutiles en el supermercado. Un conflicto mayor surgió con el regreso de María. Enterada de todo por Pablo. Lo demandó por divorcio contencioso, alegando infidelidad homosexual. El juicio fue un circo, abogados cuestionando su orientación como fase. Carlos testificó con dignidad. Pero el estrés lo quebró. Me siento expuesto, confesó. Yo declaré como testigo, defendiendo nuestro amor. Pero el juez, un hombre mayor, miró con desdén. Ganamos. Pero el precio fue la humillación pública. La traición definitiva vino de un familiar inesperado. La hermana de Carlos. Inicialmente neutral. Lo visitó y suplicó, vuelve a la normalidad. Mamá está enferma por ti. Carlos vaciló, tal vez deba intentarlo. Lo confronté, me dejas por culpa. Él negó. Pero la duda persistía. Esa noche discutimos ferozmente, acusaciones de manipulación mutua. Te usé para escapar, admitió él. Me usaste para validarte, respondí. La verdad dolió, pero purificó. En un giro de redención, Carlos contactó a un grupo de apoyo LGTB. Allí conoció historias similares, hombres que perdieron familias pero ganaron autenticidad. Inspirado, escribió una carta a sus padres, no elegí esto. Pero elijo ser feliz. No respondieron. Pero fue un paso. Yo, motivado, reconecté con amigos perdidos, fortaleciendo nuestra red. El clímax final fue una manifestación del orgullo en Madrid. Carlos, por primera vez, marchó conmigo, banderas arcoíris, cánticos de libertad. Pero un grupo conservador protestó, gritando insultos. Carlos enfrentó a uno, el amor no es pecado. Fue un momento de empoderamiento. Pero también de riesgo, fotos virales expusieron su identidad. Meses después, la vida se estabilizó. Carlos encontró un nuevo trabajo en una empresa inclusiva, yo. Proyectos creativos. Pero las cicatrices permanecían, noches de pesadillas sobre rechazos. Discusiones sobre lealtad. Pagamos un alto precio, reflexionaba él. ¿Pero valió? Respondía yo. En retrospectiva, nuestra historia fue un tapiz de decisiones controvertidas. ¿Fue ético explorar su confusión? ¿Debí alejarme para no influir? La sociedad nos forzó a elegir entre amor y norma. Pero emergimos transformados. ¿Fue correcto que Carlos sacrificara su familia por una identidad recién descubierta? ¿O debió priorizar los lazos sanguíneos por encima de todo?